las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos la mañana ya de este jueves 18 de febrero del año 2021. Bienvenidos a este espacio, a la primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a este espacio. Bienvenido, listos para entregarles la información más reciente, más oportuna, más relevante de las últimas horas. Pues hay algunas novedades, por supuesto, un tema que está agravándose, que está agudizándose, es el tema de la incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el abasto de energía eléctrica a una región amplia del país. Hoy el presidente de la República ha hecho un llamado a los mexicanos sobre este particular para reducir el consumo de energía eléctrica y bueno, las reacciones no se han hecho esperar, sobre todo del sector de los políticos. Algunas novedades también en lo local, la actualización sobre el estatus de este operativo de aplicación de vacunas en el estado, sus avances con el doctor Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, y por supuesto algunas novedades adicionales en relación con el proceso electoral nacional y local. Hay temas que han brincado en el contexto de este proceso, la exhibición de una exmagistrada local que en Querétaro quiere ser candidata a gobernadora y que ha sido puesta bajo la lupa porque le han aprobado una pensión de 157,000 pesos. Entre otros temas que le vamos a compartir esta mañana. Yo saludo con mucho gusto a quienes ya comienzan a conectarse con nosotros. Por supuesto, siempre nuestro respeto y consideración a todos ustedes. Julio Omega, bienvenido. Sí, solecito hoy, tiene toda la razón. Tenemos buen solecito, aunque está haciendo algo de viento y la temperatura es baja, pero bueno, ayuda. Héctor García, un placer saludarte, bienvenido. Antonio Carpio también, bienvenido, Toño. Carmen Cota, por supuesto. Bienvenida, Carmen. Roberto López, qué gusto saludarte, mi estimado compañero y amigo. Hugo Galindo, un placer, bienvenido. Entremos en materia, porque es importante compartirle. Desde Ensenada, Carmen Cota, qué detallazo. Hace rato que no visitamos Ensenada a comer taquitos de pescado, oiga. Ya fue mi primer hogar, Ensenada. Yo debo decirlo. Mis días de infancia fueron cobijados por el tranquilo y cálido ambiente del puerto. Así que sigue nuestro recuerdo. Ensenada es un lugar especial. Allá hay parte de mi familia incluso. Así que bueno. ¿Ya se inscribió Carmen para la vacuna? Excelente, pues espero que le toque, ¿no? Qué bueno que se está cuidando. Romeo Castro, muchas gracias, buen día, bienvenido, gracias. Desde luego que sí. Hombre, qué amables, muchas gracias. Recibiendo por aquí y por otra vía algunos comentarios, ¿no?
Saludos desde Mexicali, dice la Cachanilla Martínez Luna. Bueno, excelente. Se reporta desde Mexicali. Muy bien, muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. ¿A quién más? No quiero dejar a nadie fuera antes de entrar en materia informativa. A ver. Perfecto. Bueno, listos. Arranquemos con los motores. Saludos y bendiciones, claro que sí. Leti Flores, buenos días, bienvenida. Mi tocayo Enrique Hernández Félix, únicos los tacos de pescado y camarón de Ensenada. Sí, totalmente de acuerdo, tocayo. ¿No? Híjole, no, extraño Ensenada, se los digo de verdad. Ahí están parte de mis recuerdos de adolescencia. Entre de tantos recuerdos, ¿no? Y los sitios que habité con mi familia, en la Benemérito de las Américas, en la Colonia Popular, ahí donde está el Quequi, el llamado Quequi, ahí en pleno centro de la ciudad. Claro que recordamos. Rosa Watts, bienvenida, gracias. Toño Carpio. Verónica Lugo, ¿a poco nos acompaña? Verónica Lugo. Jorge Robles Contreras, saludos. No en todos lados, cuidado. Sí, tiene razón, Carmen. Se aceptan recomendaciones, Carmelita? ¿Qué opina de los tacos de la Castillo? Por ejemplo, viernes de Cuaresma, vamos a los tacos de pescado, dice Toño Carpio. Tendremos que ir, Toño, nos sacrificaremos, ¿no? Se aceptan recomendaciones, por supuesto, Oiga, son ustedes muy gentiles. Entremos en materia, porque creo que ya vemos aquí en este momento suficientes amigos para que les comparta el dato importante sobre el proceso de vacunación, Muy buenos días, dice Julio Omega Rodríguez, ya me saboreé unos taquitos. Híjole, pero no invitó el amigo Julio. Bueno, se aceptan recomendaciones, mi estimado Julio, ¿no? Aquí está el doctor Pérez Rico. Le quiero compartir el dato específico del proceso de vacunación para que esté usted enterado de cómo van en el proceso de aplicación y, por supuesto, tardará unos días más este esfuerzo de hacer llegar la vacuna al total de los adultos mayores en Baja California. Están en este momento atendiendo a los adultos de mayor edad y con mayor cantidad de enfermedades crónico-degenerativas o de otra naturaleza que pueden representar una complicación, ¿no? En caso de COVID y por ende mayor riesgo para quien se contagie de COVID. Entonces, es importante tener el dato concretito, dato duro. Olvídese de lo demás y cero discurso. Aquí está el dato concreto, se lo comparto a continuación. Asma, VIH, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es nuestro objetivo. Pasemos a la que sigue y veamos la vacunación COVID 2019, cómo ha avanzado. El día de hoy tenemos ya 8.751 adultos mayores ya vacunados. En el Valle Mexicali, 5.700, San Quintín, 2.552 y San Felipe, 500. De adultos por grupos de edad de 60 a 69, 4.400, de 70 a 79, casi 3.000, y de 80 más, 1.350. Llevamos cerca de 9.000 vacunados hasta el día de hoy. Hoy continúa la vacunación. Pasemos a la que sigue. ¿En dónde continúa la vacunación? En estas ubicaciones. En el Valle Mexicali, en el CAP Ciudad Morelos y Ciudad Coahuila. En estas dos ubicaciones, hoy se cierra la vacunación en el Valle Mexicali porque ya se terminan las 6.000 dosis. Vamos a tener que reubicar dosis de San Quintín a esa área precisamente. ¿Por qué? Porque todavía
todavía tenemos muchas dosis en San Quintín y que continúa la vacunación allá. ¿Dónde estamos vacunando ahorita? En San Quintín, en Colonet y Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es la comunidad que más concentra precisamente personas y ahí nos vamos a enfocar muchísimo para terminar y irnos desde San Vicente hacia todo el sur profundo. Y en San Felipe se continúa con la vacunación. Pasamos a la que sigue. Este es un video de precisamente la llegada de la vacuna. Llegan a Baja California 10.725 dosis de la vacuna Pfizer que servirán para completar el esquema de vacunación al personal de salud que atiende directamente a pacientes con COVID-19. Según lo estipulado dentro del Programa Nacional de Vacunación, este biológico será aplicado durante esta semana al personal que recibió su primera dosis en el mes de enero. Para el gobierno del estado es prioritario proteger la salud del personal que continúa al frente de batalla ante esta contingencia. Esto ocurrió ayer. Trabajamos por la salud de Baja California. Es lo que ocurrió ayer, justamente. Bien, pues esta es la llegada de la vacuna de las 10.750 dosis que van directamente para el sector salud de la primera línea. Hermanos y hermanas que están trabajando en las unidades de primera línea contra el COVID. Pasamos a la que sigue y que son precisamente estas dosis las que ustedes acaban de ver. Están distribuidas en los sitios de vacunación hospitalaria. Si usted es un personal que ya recibió su primera dosis en la primera remesa, esta vacuna que acaba de llegar es para usted. Ayer iniciaron a vacunar en ciertas unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hoy inician la vacunación en todos los puntos. Estén tranquilos, los vamos a vacunar a todos los que recibieron la vacuna de la primera remesa. Los otros 3,000 los vamos a vacunar la siguiente semana. Estén muy tranquilos en este sentido y los vamos a vacunar a todos. Todos los que se vacunaron con la vacuna Pfizer de los de la primera línea del área médica recibirán su segunda dosis en estos 10,000 vacunas que nos llegan. Pasamos a la que sigue. Adicional a la vacunación de los adultos mayores y el sector médico, continuamos con estrategias para precisamente mitigar la transmisión de COVID en nuestro territorio y distanciamiento social. Recuerden, 4 metros en espacios públicos, 2 en espacios sociales, lávense las manos con agua y jabón, vale completamente la pena, usen su cubreboca en forma continua y constante, hagan el estornudo en etiqueta y si tienen síndrome de COVID, inmediatamente a su clínica de fiebre y o módulo respiratorio del IMSS. Por todos en Baja California, el COVID-19 sigue activo por el bien de todos. Usa tus cubrebocas por el amor de Dios. Y estos son los artistas del día de hoy. Bueno. En base a los exámenes de laboratorio de la Secretaría de Salud. Bueno, es parte del reporte específico sobre la aplicación de vacunas para que usted esté enterado. Es el dato más actualizado desde hace algunos momentos. El reporte del secretario de Salud del Estado. El tema de las vacunas es el tema que más quiere saber la comunidad, así es que en razón de eso se lo compartimos. Hay un dato adicional ahí, alguna consideración adicional que vale la pena compartirle después de los comerciales de gobierno del estado, ya sabe usted, ¿no? Yo doy la bienvenida también a Melba Cortés Juárez, muchísimas gracias, bienvenida. Busquen por inbox, les digo dónde están. Bueno, siempre hay gente súper ricos, se refiere a los taquitos, la recomendación. Verónica Lugo, qué gusto que nos acompañe, un placer. Saludos, Vero, un gusto. John Espinosa también, bienvenido. Enrique Hernández, mis favoritos, Espinosa y Cuarta, creo. Muy bien. Tomo nota, tocayo. Desde luego que sí. A ver, doctor, aquí hay un asunto. Martínez. Buenos días, doctor Pérez Rico. ¿Podrían comenzar a dar más seguimiento a las medidas que toma el transporte público en Tijuana? Los chofieres tienen el anuncio de cubrebocas de adorno, además que la mitad de los pasajeros y muchas veces hasta el chofer están sin cubrebocas y cuando les dices si se lo pueden colocar hasta amenazan con bajarte si te sigues quejando. Híjole, Jaciel, te diría lo siguiente, esto pues obviamente no es una conducta apropiada de un baja californiano que nos estamos cuidando todos. Le diría que cuando ustedes vean un chofer haciendo este tipo de actividades, lo reporten aquí, quédense, si quieren de forma anónima, a través de la página de la Secretaría de Salud, del gobernador o con su servidor. Ahorita ya está un fuerte contingente de que la gente nos está creyendo, de que estamos haciendo las cosas diferentes. Por ejemplo, en
las verificaciones, en este tema, de que nosotros ya como la Secretaría de Salud estamos involucrándonos y metiéndonos a esta área, nos están llegando precisamente mucha información de quiénes están haciendo las cosas mal, y asegúrate que lo vamos a corregir, Jaciel. Y para todos los ciudadanos que no traigan cubrebocas en un transporte, pues miren, no se ofendan si alguien les dice que pónganse, si se puede poner su cubrebocas. ¿Por qué? Porque a la persona que les está pidiendo que se pongan los cubrebocas puede ser una persona que tenga una enfermedad que lo inmunocompromete, puede ser una persona que tenga que ir a trabajar porque es el único sustento de su familia, y lo único que le está pidiendo es que lo cuide porque usted lo puede infectar, enfermar, y al final de cuentas hacer que pierda la batalla. Entonces, esto tiene que ser corresponsabilidad. Para los que no se quieren poner cubrebocas, por eso les digo, si no lo quieres hacer por ti, hazlo por otro, hazlo por tu familia, ¿no? Entonces, ese sería el escenario. Bueno. Fan destacado, Blanca Lanís. Doctor Pérez Rico, buen día. ¿Para cuándo la vacuna de nuestros viejitos en Tijuana? Que tenga excelente día. Y Nimido Liz Galanes de este programa. Licenciado Bertín, aunque sea bien seriezote, y usted. Bien, cómo no, el Bertín es el bueno. ¿Cuándo vamos a darle la vacuna a los precisamente adultos mayores de 60 años en Tijuana? En cuanto terminemos la vacunación de esta ronda, que es el Sur Profundo, Isla de Cedros, el Valle de Mexicali, San Felipe, y como ustedes saben y los que conocemos nuestro territorio, eso abarca prácticamente el 100% de las áreas rurales de nuestro territorio, y ya nomás nos quedarían las concentraciones en las urbes, Ensenada, Rosarito, Tecate, Tijuana y precisamente Mexicali con la formalidad. Entonces, en este sentido, en cuanto terminemos el área rural, nos vamos a ir sobre esas ciudades, y asegúrense que falta poco para que empecemos a vacunar las áreas urbanas. Bueno, unos 3-4 días más muy posiblemente, ¿no? A juzgar por lo que ha estado informando el secretario de Salud. Oiga, le comparto este tema, que es un tema de relevancia nacional, que se ha generado por este asunto de los apagones. El presidente de la República, de plano, ha hecho un llamado a los mexicanos para reducir el consumo de energía eléctrica en este contexto, y Comisión Federal de Electricidad ha salido a responder que la problemática que está enfrentando es producto de una herencia de gobiernos anteriores que generaron la dependencia de nuestro país hacia el gas norteamericano. El presidente López Obrador esta mañana pidió a la población consumir menos energía entre las 18 y las 23 horas, que es el horario considerado pico, es el periodo pico, dice el presidente de la República, al referirse a la queja de grandes sectores de la población que sufrieron pues la parálisis de la actividad comercial, empresarial, productiva en términos generales, y afectó la vida regular de los habitantes de 20 y tantos estados, 26 estados de la República. Estamos hablando de una cantidad que rebasa porque se acerca al 70% del país, oiga. Así que no es un tema menor, una afectación que había iniciado escasamente con una docena de entidades de la República, ha crecido hasta llegar el día de ayer a 26 estados de la República que estaban sufriendo los efectos de esta situación. El presidente de la República dijo que no hizo ese llamado en los días del apagón que azotó el norte del país por la presión de los grupos opositores y porque no quería causar alarma entre la población. No había querido hacer el llamado desde el principio. Calificó como traficantes a quienes han estado ejerciendo este tipo de presiones y acusó a todos los que han medrado con esto. Lo que significa que esto es una aceptación de que la situación es más seria, es más complicada de lo que se había pensado al inicio de esta crisis. López Obrador dijo que ya está resuelto el problema con la puesta en marcha de las plantas de energía de carbón y combustóleo. Y remarco este dato porque eso es carnita para los críticos y opositores del gobierno de López Obrador, que han acusado a la administración de llevarnos a una etapa ya superada, una etapa de la era de las cavernas
dependiendo del uso del carbón y el combustorio. Pero eso es lo que dijo el presidente de la República, acompañado de un llamado a los mexicanos para ayudar. Y lo planteaba de esta forma: de 6 a 11 si podemos apagar focos, 2, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como cuando enfrentamos lo del huachicol, que fue muy difícil también porque no se traen el suficiente abasto de gasolinas a medianoche y la gente hizo colas, a veces cargaba a medianoche y todos ayudaron. Y miren el resultado: de 80,000 barriles que se robaban diariamente, hemos bajado a 4, 95%, y no paramos. Dijo que el llamado a reducir el consumo de energía no lo había hecho porque imaginó el amarillismo y calculó que habría alarma general. Además, como sabía lo que se estaba llevando a cabo, y le tengo confianza a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos del Centro Nacional de Energía, CENACE, de los trabajadores de la comisión, ahora que ya no está grave la situación, pues ya podemos ayudar a todos. Por supuesto, usted puede imaginar que este llamado presidencial puede tener interpretaciones diversas según quien reciba el dato. Uno de ellos fue el expresidente panista Vicente Fox Quesada, que de inmediato, raudo y veloz, publicó en sus redes sociales una crítica al gobierno del presidente López Obrador. Dijo: me suena a Venezuela, la campaña de la escasez. Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del gas y la electricidad. Es lo que publicó Vicente Fox, y se vuelve a lanzar, ¿no? Ahogado el niño con monumental apagón y carencia inexplicable de gas, ahora a tapar el pozo, con compras caras y de emergencia del gas que siempre debemos tener. Nuevo golpe de Morena en la 4T a la economía familiar, a la empresa y el país. Va por México. Este último lleva chanfle, por supuesto, ¿no? Es una campaña a favor de una opción política. Y en un tercer mensaje de Twitter dice Vicente Fox: ¿será el camino a la venezuelización, donde todo falta y solo sobra autoritarismo? Sí que se parece. México nos necesita a todos. Sí por México, va por México. 6 de julio es la cita. Pues haciendo campaña el expresidente Vicente Fox Quesada. Es un actor político, es un actor interesado, así que sus críticas deben entenderse en esa lógica, ¿no? En la lógica de un opositor político a López Obrador desde que era presidente de la República. Eso ya nos queda claro, pero le comparto el dato porque este tipo de expresiones comienzan a reproducirse cada vez más conforme avanzamos en el proceso electoral, y es comprensible. Sobre este mismo tema, Comisión Federal de Electricidad ha respondido en el sentido de que la situación que enfrenta esta empresa es producto de la herencia de gobiernos anteriores que en lugar de
Bueno, parece que nos desconectaron momentáneamente, nos dejaron sin... a propósito de energía, mire usted, ¿no? Pero aquí estamos de regreso. Yo espero que nos esté usted sintonizando sin mayor problema. Aparentemente así es, pero bueno, agradeceré la retroalimentación, por supuesto. Muchísimas gracias. Le comentaba entonces, así las cosas en este tema de controversia. Por supuesto que seguirá generando más críticas conforme avanza el proceso electoral. Mire, de por sí hay apagones producto del clima en las zonas, algunas zonas del norte del país debido a las nevadas. Ya puede usted imaginar en la zona norte, Chihuahua particularmente, parte de Tamaulipas y Coahuila. Yo debo decirle que hay escenas increíbles de lo que está ocurriendo en Texas, por ejemplo, en aquella región sur de los Estados Unidos hay nevadas históricas y un descenso en las temperaturas hasta menos 20 grados centígrados, según los últimos reportes. Veíamos anoche las imágenes que exhibían el nivel de afectación. Bueno, el efecto de esas nevadas ha cruzado la frontera también y se ha asomado en su afectación a estados como Nuevo León, como Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, justo donde se registran temperaturas congelantes e incluso nevadas. Así que esta complicación se ha sumado al escenario nacional para producir apagones en estos estados del norte de nuestro país, y esto, usted comprenderá, agudiza más todavía el escenario en la calidad de los servicios, ¿no? Y están previendo además una nueva masa de aire polar. Prevén una caída extraordinaria de nieve en la región norte de México. La ola gélida subió este jueves. El número oficial de muertos por esta onda gélida subió a 20 este jueves, luego de registrarse 6 nuevos decesos, mientras llega la 10ª tormenta invernal y el frío avanza hacia el centro del país. Ciudad Juárez, por ejemplo, reportó un hombre muerto por hipotermia en la calle. Tamaulipas registró 2 nuevas muertes por frío en Matamoros, otra en Reynosa, 2 más en Vallehermoso, incluyendo una por intoxicación con un calefactor. Estos fallecimientos ocurridos en días pasados, pero apenas reportados en las últimas horas, se suman al total de personas afectadas, intoxicadas. El fenómeno de las personas intoxicadas por el uso de calefactores es algo que sigue creciendo. Accidentes, también por las condiciones de las vialidades. Bueno, el caso de un motociclista cuya unidad resbaló en el hielo al salir de un negocio, y imaginen nada más el impacto, la escena. Hay por ahí algún video que muestra el momento del incidente. Está el caso de un hombre mayor que salía de un supermercado y resbaló en el hielo, se golpeó y murió debido al tremendo golpazo que se dio este hombre. Otros 2 han muerto por frío en Matamoros. 2 jornaleros murieron por hipotermia en Río Bravo, Tamaulipas. El deceso de 3 personas más sin hogar y una mujer, una anciana en la zona metropolitana de Monterrey. Este es el efecto del frío, del frente frío número 35. Y pues en zonas como Coahuila se reportan temperaturas mínimas, se proyectan, se estiman temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. 10 grados. En Coahuila, en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Nuevo León y Tamaulipas, el lugar más tranquilo podrá bajar a 5 grados, ¿no? Pero así están las cosas. Así es que ya puede usted imaginar lo que esto representa, una ola fría en México que deja a millones sin electricidad y a varios muertos. Las imágenes
que han estado circulando en medios de comunicación en las últimas horas son de verdad espectaculares. Carros cubiertos de nieve en el sur de los Estados Unidos y escenas parecidas en nuestro país. Bueno, apagones en Oklahoma, Luisiana, Kentucky, Virginia Occidental. El fenómeno este del congelamiento de cañerías y explosión también, explosiones domésticas en lugares como Corpus Christi en Texas. En Texas se reportaba casi 5 millones de personas afectadas por las bajas temperaturas, por los apagones. Imagine usted, sin energía eléctrica, en estas condiciones, los calefactores eléctricos, por ejemplo, quedan inutilizados y el tema de las bajas temperaturas se convierte en una amenaza letal. Comprenderá usted también que la suspensión en el servicio, en el suministro de gas a Comisión Federal de Electricidad por parte de Texas está vinculado también a la alta demanda de gas de parte de la población en estas fechas frente al fenómeno de bajas temperaturas. La dependencia del gas para salvar la vida de la gente alcanza otro nivel, pues entonces frente a esa disyuntiva, pues es claro que Texas dice primero los de casa, ¿no? Lo siento mucho por México, pero primero los de casa. Qué panorama tan complicado. Nosotros aquí no tenemos, por fortuna, en Baja California, un panorama tan extremo, tan grave, una amenaza de esa naturaleza, por supuesto que no. Pero la crisis en Comisión Federal de Electricidad por el desabasto, evidentemente impone un desafío enorme para la empresa y para el gobierno federal mexicano en el sentido de reducir la dependencia y garantizar autosuficiencia. No es una tarea sencilla, por supuesto que no. Vaya que no lo es. ¿Quién más tenemos por aquí? Verónica Lugo, ya saludamos a Verónica Lugo, nos da mucho gusto que nos acompañe. Decíamos John Espinosa, Jorge Robles Contreras también. Bienvenida a la recomendación, mi estimado Jorge. Tacos de pescado y marisco, las 5 hermanas en la Colonia Libertad. Tendremos que ir a certificarlo eso. Jorge Márquez. Oye, buenos días. Oye, y ya cansan echando culpas al pasado, tantos años en la oposición y no sabían de esto. Lo triste es qué clase de reservas energéticas tenemos en el país y cuánta luz se consume en Palacio Nacional. Fácil, lo de muchísimas casas. Sí, tocayo, se fue la señal, pero aquí estamos de regreso. A propósito de los apagones, mire. Armando Fidel Ramos Hernández, todo el gas natural del norte de México está en manos de Sempra Energy gracias al gobierno de Vicente Fox. Don Jorge Bedoya, aquí estamos de regreso, se había cortado la transmisión ciertamente. Nos alcanzó el apagón, sí, un poquito. Jorge Márquez, cuando se le fueron encima al doctor Gatell por el mal manejo de la pandemia y sus catastróficas cifras de muertos, el presidente le echó porras y hoy, de nuevo porrista por Bartlett. A eso se refiere el presidente cuando hay estos acontecimientos, para echar culpas y cuando por fin se pondrá a trabajar en todas esas necesidades y no perder el tiempo echando culpas, dice Jorge Márquez. El efecto Bartlett. Roberto Ávila, qué gusto saludarte, mi estimado Roberto. Un placer. Ajá. Del Río, Texas, frontera con Ciudad Acuña, Coahuila, ambas ciudades congeladas y sin servicio de energía eléctrica. El problema es serio, ¿eh? Enrique Hernández, es la razón por la que debemos apoyar a AMLO en la obra Dos Bocas, ya que importamos 70% de gasolinas y no tarda una crisis de gasolinas y debemos ser autosuficientes, no depender del extranjero ni de empresas privadas para el abasto.
ya que autos eléctricos sí serán un hecho, sí, pero tomará 20 a 30 años el uso vehicular de energías limpias, sobre todo solar. Sí ha sido un proceso lento, Tocayo, totalmente de acuerdo, y es justo lo que le planteaba. Mire, en el centro de la gran discusión nacional está el problema de la dependencia respecto de otros intereses, ¿no? Si todas las acciones de gobierno conducen a un proceso de desmantelamiento de las empresas estratégicas estatales, es decir, las nuestras, las nacionales, la dependencia será mayor y en esa medida estaremos sujetos a la disponibilidad de abasto, pero también a los precios. Y en esa lógica entendemos que es el planteamiento del gobierno de López Obrador, pero habrá un precio que se paga, sí, por supuesto que habrá un precio, y el precio lo pagamos todos, sin duda, lo vamos a pagar todos, porque si esta situación continúa, el gobierno de México tardará en llegar a un punto deseable en la operación de estas empresas estratégicas que son Petróleos Mexicanos para garantizar lo de las gasolinas, Comisión Federal para garantizar la proveeduría de energía eléctrica. Es un asunto complejo, sin duda. No hay soluciones sencillas en este tipo de temas. Rosa Watts, bienvenida, saludos. John Espinosa, la era Cárnico, la de Andrés. Ya nos llegó el apagón, dice Rosa Watts, sí. Toño Carpio. Tendrás que darnos el norte, mi estimado Toño, sobre la ubicación. Las 5 hermanas. Eres taquero profesional, Toño, por lo que veo, ¿eh? Oiga, voy rapidito a una pausa muy breve. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. Le quiero compartir algún par de asuntos de carácter local, pero antes, por supuesto que debo recordarle, bueno, uno de los temas que le había anunciado, el caso de una ex magistrada que pretende ser candidata a la gubernatura por Querétaro y que está hoy en el centro de la discusión y la controversia porque resulta que le han aprobado una pensión de 157,000 pesos. 157,000 pesos. Ya comprenderá usted que se le han ido al cuello a esta mujer, porque hablar de una pensión de esta naturaleza, independientemente de si puede tener el derecho o no, el derecho legal o no, suena pues ofensivo, evidentemente. Cuando el salario más alto en gobierno, por ley, tiene como límite el salario presidencial, y el salario presidencial es mucho menor a eso. Entonces, imagine usted que Morena postula
a una candidata que va a recibir ese salario que puede sonar francamente grosero, mientras la mitad de los mexicanos sobrevive, y no se ha logrado mejorar de manera sustancial en estos 2 años de gobierno, y se entiende que no es un asunto fácil, pero pues por lo pronto usted ponga sobre la mesa estos datos, ¿no? El salario de 1 millón de mexicanos y el salario de una magistrada de tribunal local que va a recibir esta pensión de 157 mil pesos. Es Celia Maya García, no es mi pariente, aclaro, no es mi pariente. Celia Maya García va a recibir incluso más de lo que recibe el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien obtiene cada mes un sueldo mensual bruto de 110 mil pesos. Bueno, pues doña Celia recibirá 157 mil pesos. Qué feito asunto. El diputado presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso local, Néstor Domínguez, dijo que tras haberse retirado como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, pues Maya García y la magistrada Consuelo Rosillo Garfias ingresaron su solicitud de jubilación desde el año 2019, pero fue hasta ayer que se aprobó el dictamen en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, y hoy pasará al Pleno de la legislatura local para su ratificación. En un rato más deberá estarse produciendo la resolución final, que todo indica será aprobada. Y de ser así, pues recibirá 157,266 pesos como monto mensual de pensión, mientras que la también magistrada Rosillo Garfias, que fue presidenta del tribunal, recibirá 156,000 por esa prestación laboral. Y seguramente la van a defender legalmente, van a defender el derecho, pues, pero además estamos en un momento en que hay alta sensibilidad a temas como este. Se convierte en un tema incluso hasta de clases sociales, ¿eh? Yo debo decirlo y puedo entender esto. Otro tema que le alcanzo a compartir es una controversia nacional que se generó a raíz de que funcionarios del gobierno federal, los llamados servidores de la nación que participan en los módulos de vacunación, empezaron a retratar a los adultos mayores que recibían la vacuna, a quienes se les recogía información personal que tiene que ver con su credencial de elector, ¿no? El Instituto Nacional Electoral había intervenido en las últimas horas, y a raíz de esta intervención el gobierno federal decidió dar marcha atrás en esta instrucción para sus colaboradores, en el sentido de estar registrando el nombre de mucha gente, y es que empezaron las quejas de adultos mayores a quienes se les pedía, bueno, quitarse el cubreboca para tomar la fotografía del rostro con independencia de los datos, y también empezaron a surgir los cuestionamientos en el sentido de que el gobierno federal pretendía usar electoralmente, de alguna forma que todavía no queda claro, pues esta información. Independientemente de si esto es real o no, la sospecha fue inevitable, usted comprenderá. El Instituto Nacional Electoral intervino y el gobierno federal dijo, ok, no, ya no se va a hacer, ¿no? Y entonces el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre esta resolución del INE y dijo que pues nadie se va a dejar de vacunar por el asunto este de la fotografía, nadie va a quedar excluido. Y entonces el consejero electoral, Ciro Murayama, de inmediato respondió y dijo, faltaba más, ¿no? Faltaba más. Dice López-Gatell que no se excluirá de la vacuna a quien no permita su foto a la credencial del elector.
otra toma que se hacía. Entonces, pues dice el consejero electoral, pues faltaba más. En la vacunación la credencial sirve solo como identificación, no para fotografiarla, porque contiene datos electorales que el gobierno no requiere ni debe guardar. Entonces, aquí aplica aquello de no hagas cosas buenas que parezcan malas. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, reconoció la decisión de la Secretaría de Salud para dejar de tomar fotos a las identificaciones oficiales o a las personas que acudan a aplicarse la vacuna. Así que ya lo sabe usted, como estamos en pleno proceso de vacunación de adultos mayores en Baja California, si alguien le quiere tomar una fotografía a usted o a su credencial electoral, usted puede decir no quiero y deberán respetarle la decisión, ¿no? Por si hay funcionarios de bueno, de los llamados servidores de la nación que participan en los módulos de vacunación que pretende hacer eso, está tomada la decisión. Si el ciudadano no quiere, no se le va a condicionar la aplicación de la vacuna si se resiste a la fotografía personal y la de su documento de vacunación, porque efectivamente, y tiene razón el consejero electoral, la presentación de la credencial de elector del INE, que fue un requisito que se anunció, es nada más para verificar sus datos, su edad, etcétera, etcétera, ¿no? Y se entiende que la Secretaría de Salud necesite comprobar que las vacunas se distribuyeron adecuadamente y que no se desviaron. Uno puede entender esa parte, pero bueno, pues por la otra parte, y lo dice el consejero Ciro Murayama, los datos específicos que vienen en la credencial, que no tienen nada que ver con el tema de la vacuna, no tienen por qué ser registrados por los funcionarios del área de bienestar del gobierno federal. Por aquí tengo alguna intervención más. Dice Jorge Márquez, pero tú lo sabes, en las cámaras, regidurías y muchas dependencias gubernamentales ganan eso y más, les reducen sueldos y les aumentan bonos y beneficios. Sí, también son mecanismos de compensación que se utilizan para sacarle la vuelta a la ley. También lo hacen por un sentido práctico en los gobiernos. Aplicar directamente todos esos beneficios en la nómina tiene otros efectos administrativos, laborales y demás, y por eso el gobierno, como en muchas empresas, prefieren entregarle el estímulo de forma indirecta mediante bonos y este tipo de mecanismos. Y en esto tiene razón Jorge Márquez, sí, desde luego que sí. Y eventualmente la fiscal, la magistrada podrá tener todo el derecho del mundo a reclamar y lo puede hacer valer y además lo puede ganar por la vía legal, ¿no? Y decir, de conformidad con el marco legal, en el momento en que yo hice mi trámite de jubilación y considerando el salario y todos mis ingresos que yo percibo por mi función como magistrado, yo tengo derecho a esto. Y no hay poder por encima de la Constitución que me garantiza que yo haga válidos mis derechos laborales en esta materia. Entonces, ¿puede ganar el asunto? Sí, claro que lo puede ganar. Por supuesto que lo puede ganar, aunque en términos de imagen resulte muy criticada. Bueno, y hasta le pueda costar una elección si muchos de los electores de Querétaro encuentran que es ofensiva esa pensión de la magistrada y se lo cobran en las urnas, porque puede ocurrir igualmente, pues sí, ese será un precio que deberá pagar la magistrada y también Morena, que la está postulando, la está respaldando para la gubernatura de Querétaro, si legalmente hace valer sus derechos. Ya sabe usted cómo es esto de lo que es legal y lo que es justo, lo que puede ser legal, pero
en términos de percepción y de imagen, puede generar un tema de esta naturaleza. En los hechos así terminan las cosas. Qué rápido se nos está yendo el tiempo. Yo le quiero compartir además, a propósito del Instituto Electoral y de las mañaneras y del presidente. Bueno, resulta que el presidente de la República no estará impedido para hablar sobre temas de política y elecciones en las conferencias matutinas que lleva a cabo en Palacio Nacional. Esto ya fue determinado por una autoridad en la materia, por una autoridad superior, y lo dispuso pues nada más y nada menos que el Tribunal Federal Electoral, lo que hemos conocido como el TRIFE, ¿no? Dijo que no debe haber impedimento. Usted comprenderá que López Obrador pues celebró la decisión del Tribunal Federal Electoral. Dijo el presidente López Obrador esta mañana: me gustaría conocer a los magistrados del Tribunal Electoral, pero no tengo el gusto. Me da mucho gusto que ya no haya ataduras y, como decían los liberales, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, porque se abusó del concepto de independiente. Es lo que dijo López Obrador en reacción esta mañana al conocerse la resolución del Tribunal Federal, un asunto que por supuesto también celebró hoy por la mañana aquí en Baja California el gobernador Jaime Bonilla Valdés en su transmisión de hoy. Bueno, hasta le mandó felicitación al presidente de la República y todo el asunto, y evidentemente el ingeniero Jaime Bonilla utilizó el tema pues para referirse a quienes también lo han impugnado a él aquí en Baja California, a quienes ya lo han estado acusando incluso y promoviendo algunas acciones legales, sanciones para ser precisos, procesos especiales sancionadores, que es como se llaman, contra el gobernador Jaime Bonilla Valdés por usar el espacio de sus mañaneras para hacer críticas y ataques a actores de la vida política que en estos momentos estarían por convertirse en candidatos, ¿no? Y además por utilizar el espacio para hacer propaganda, según lo que han estado denunciando sus opositores políticos, sobre todo por el uso de estas canciones a la entrada y al terminar sus transmisiones el gobernador Jaime Bonilla. Entonces, pues son temas de campaña. Estamos en elecciones, es comprensible esto, ¿no? En el caso del gobernador de Baja California, ¿puede haber una diferencia? Sí. Tal vez si el tema es llevado hasta el Tribunal Electoral, la autoridad electoral haga en el caso de Jaime Bonilla lo mismo que resolvió en el caso del presidente López Obrador, con una salvedad en cuanto a las expresiones que usa el gobernador Bonilla. Eso podrán permitírselo. Lo que está en veremos es si habría alguna sanción en el caso particular por el uso de esas canciones que son propagandísticas a favor de Morena. Y eventualmente tal vez en esa parte del contenido de las mañaneras del gobernador podría haber una orden para detener de inmediato la transmisión de los mismos. Esa sería quizá el fragmento del contenido de las mañaneras del gobernador que podría estar sujeto a una decisión de autoridad, a una prohibición tal vez, ¿no? Eventualmente. Rosa, ¿lo mismo será con el gobernador? Sí, yo creo que va a ser lo mismo, Rosa. Enrique Hernández dice: es un error hacer uso del poder para desequilibrar el derecho a votar y ser votados. Un mal precedente el Tribunal Electoral, que por cierto, el magistrado presidente tiene abierta una investigación y debe renunciar ya que está maniatado para decidir libremente. Ciertamente, el magistrado presidente tiene ahí un problema que resolver, pero por la otra parte, pues la resolución del Tribunal Electoral ya está dada. Ese es un hecho y le beneficia al presidente y es la autoridad en la materia. Es quien tiene prácticamente la última palabra, el tribunal, el TRIFE,
Pues bueno, esto efectivamente podría generar lo que plantea Enrique Hernández, ¿no? Una falta de equilibrio, una inequidad, pero por lo pronto ya es una decisión de carácter legal y entiendo que ya no puede ser siquiera controvertida ni llevada a una instancia más, porque la instancia superior para decidir sobre esto pues es el TRIFE. Arriba del TRIFE no hay otra, ¿no? Es la institución del Poder Judicial Federal especializada en los asuntos electorales, es la voz de la Suprema Corte de alguna manera también, solo que en materia especializada de orden electoral. Y por eso tiene la última palabra. Ahí las cosas. Pues ni hablar, ¿qué le hacemos? Oiga, llegó la hora de retirarnos, agradeciendo enormemente su sintonía, dice Jorge Márquez, o sea, la presión presidencial dio frutos en el resultado del TRIFE. Pues posiblemente, mi estimado Jorge, ¿no? Muy posiblemente. Los grandes intereses en este país se mueven así. Muchas cosas son negociadas, son presionadas hacia instituciones como el TRIFE, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tribunales federales en diversas materias. Así que no sorprendería que efectivamente hubiese habido presiones o peticiones para una resolución en este sentido. Es posible, y siempre hay forma de buscar en la ley las lagunas o la interpretación que favorezca una decisión de esa naturaleza. Esto es algo que vemos cotidianamente hasta en la impartición de justicia en el área penal, en el área civil, en los tribunales locales. Así son las cosas, ¿no? En lo electoral no podía ser distinto, también se presiona, se negocia, se compra incluso la voluntad de algún magistrado en el ámbito de lo penal. Eso es común. Si alguien tiene dinero, lo compra un asunto. Y ya conocemos casos concretos y conocemos personajes que así litigan, no porque, bueno, no litigan, no ganan asuntos jurídicamente, no litigan, no hay litigio, ni siquiera se vuelve litigioso un tema, porque todo se resuelve por otra vía, la vía del dinero, la vía de la relación. Entonces, hay abogados que se vuelven muy exitosos porque resuelven asuntos por esa vía, no porque sean efectivamente extraordinarios abogados. Pero es parte de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Oiga, gracias. Nos vemos en un rato más. Al filo de la 1 de la tarde regresamos con la segunda edición. Son ustedes francamente muy gentiles. Eduardo Macías González, Memos Place, Alcira Cartagena, Mario Rivera, nuestro amigo de CNR Estatal en Rosarito. Un saludo, un abrazo, Carmen Cota, Héctor García, Roberto López, Esteban Cabral, Lori Morena, Rosa Watts, Verónica Lugo, Eduardo, ¿quién más? Jorge Márquez, Toño Carpio, Rosa Watts, Enrique Hernández, en fin. Gracias a todos ustedes. Nos vemos aquí de regreso a la 1 de la tarde y por la noche, a las 9 de la noche, los reporteros del barrio también salen de noche. Que tenga un día extraordinario. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.